Al divorciarse de su esposo según el acuerdo prenupcial, él se reía en el juzgado, creyendo que me había superado con maestría. Basado en el acuerdo prenupcial, la villa en Francia, 3 restaurantes y la casa de campo quedan en posesión de su cónyuge, anunció el juez. Al oír esto, mi esposo se atragantó y mirándome, no pudo articular palabra. 7 años. 7 largos años habían pasado desde el día en que una muchacha de 18, desesperada por conseguir dinero para la operación de su madre, aceptó casarse con un exitoso empresario. En aquel entonces, Valentina interpretó el papel de una tonta enamorada, sin comprender la sentencia que estaba firmando para sí misma. Pensó que podría soportarlo, que podría fingir todo el tiempo que fuera necesario, que era simplemente un trato, un contrato que algún día terminaría. Pero todo resultó ser mucho peor. Valentina estaba sentada en la cocina a media luz, donde solo el débil resplandor de un farol de la calle se filtraba a través de las pesadas cortinas. Sus dedos aferraban el delgado tallo de una copa de vino tinto, la tercera de la noche. Volvió a mirar el reloj sobre el refrigerador. Faltaban 5 para las 11. Ignacio todavía no llegaba. El vino le quemaba la garganta, pero apuró el resto y dejó la copa sobre la encimera de mármol. El sonido le pareció demasiado fuerte en el silencio sepulcral de la enorme casa. Una casa que parecía más un museo que un hogar. Diseño perfectamente calculado, muebles caros, cuadros en las paredes. Nada de eso tenía alma. Como su vida allí. Valentina se levantó, sintiendo un ligero mareo. El alcohol ayudaba a mitigar, aunque fuera un poco, la ansiedad constante que vivía en su pecho. Se dirigió hacia la escalera que llevaba al dormitorio cuando escuchó el característico sonido de la llave, girando en la cerradura. El corazón le dio un vuelco. Se quedó inmóvil, luego se dio la vuelta lentamente y caminó hacia el recibidor. Ignacio estaba junto a la puerta, quitándose el abrigo. Traje caro. ¿Olor a perfume de otra mujer? Una sonrisa de autosuficiencia en el rostro. Otra vez tarde, se le escapó antes de poder morderse la lengua. En su voz sonaba el resentimiento, y Valentina se maldijo mentalmente por ello. Ignacio se giró lentamente hacia ella. Sus ojos oscuros se entrecerraron. ¿Y tú por qué no estás dormida? Sonrió con desdén, pero en esa sonrisa no había nada de amabilidad. Valentina sabía que debía callarse, retroceder, disculparse, pero el vino le había soltado la lengua, y el cansancio acumulado durante el día le había quitado la prudencia. No tengo ganas, dio un paso adelante. Espero a que mi esposo por fin regrese a casa. Lo dijo de forma teatral, con una entonación exagerada, y al instante supo que había cometido un error. El rostro de Ignacio se ensombreció. Arrojó el abrigo sobre un sillón y se dirigió hacia ella con pasos pesados. ¿Qué dijiste? Su voz se volvió más queda, lo que era una mala señal. Yo solo. Valentina intentó retroceder, pero él fue más rápido. Ignacio estuvo a su lado en un instante. Su mano se lanzó hacia adelante y la agarró por el cuello. Los dedos se clavaron en su piel con tal fuerza que ella ahogó un grito de dolor. ¿Sabes que odio que me hablen así? Siseó entre dientes, inclinándose hacia su rostro. Que intenten controlarme, que me hagan escenitas. Me duele. Valentina intentó zafarse de sus dedos, pero él solo apretó más fuerte su garganta. Suéltame. Por favor. No grites, rugió Ignacio. No te atrevas a controlarme. ¿Siquiera entiendes quién eres? Nadie. Te saqué del lodo. Te di todo. Y ahora te atreves a darme órdenes. La empujó bruscamente. Valentina perdió el equilibrio y cayó sobre el piso de mármol del recibidor. El golpe le dio en el codo y un dolor agudo le recorrió el brazo. Gimió y las lágrimas brotaron de sus ojos. Ignacio estaba de pie sobre ella, respirando agitadamente. Su traje estaba impecable, la corbata perfectamente anudada, el cabello pulcramente peinado. Solo el brillo en sus ojos delataba su furia. ¿Qué se dice? Su voz se tornó peligrosamente tranquila. Valentina estaba sentada en el suelo frío, abrazándose el brazo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero se obligó a pronunciar las palabras correctas. Esas mismas palabras que había dicho cientos de veces en esos 7 años. Perdóname, mi amor, dijo con dificultad, mirando al suelo. Perdóname, mi amor, la imitó Ignacio con sorna. Así me gusta. Mañana por la mañana. Quiero verte sonriendo. ¿Entendido? Ella asintió, sin levantar la cabeza. No te oigo. Sí, susurró Valentina. Entendido. Ignacio se dio la vuelta y se dirigió a la escalera del segundo piso. Sus pasos resonaron en la casa vacía y luego se apagaron en algún lugar de arriba. Valentina se quedó sentada en el suelo del recibidor, apoyando la espalda en la pared fría. Lloraba en silencio, tratando de no hacer ruido. Le dolía la garganta donde él la había apretado. Mañana seguramente tendría moretones. Tendría que volver a ponerse un suéter de cuello alto o una bufanda. Como siempre.
Valentina se miró la muñeca izquierda. Incluso en la penumbra del recibidor se veían las finas cicatrices que cruzaban la piel pálida. Hacía 2 años, después de una paliza especialmente brutal, no pudo soportarlo más. Rompió el espejo del baño y tomó un trozo de cristal. Recordaba cómo el vidrio frío tocó su piel. Recordaba el calor de la sangre. Recordaba cómo León, el guardaespaldas, derribó la puerta y llamó a una ambulancia. Ignacio llegó al hospital con un ramo de rosas y lágrimas en los ojos. Le suplicó que lo perdonara, jurando que nunca más le pondría una mano encima. Los médicos los miraban con compasión, viendo a un esposo amoroso, destrozado por el intento de suicidio de su mujer. Nadie hizo una sola pregunta incómoda. Y una semana después, todo comenzó de nuevo. Valentina se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se levantó lentamente. Le temblaban las piernas, el codo le dolía por el golpe. Fue a la cocina, tomó la copa que había dejado en la encimera y la lavó. La secó por completo y la guardó en el armario. Todo debía estar perfecto. Ignacio no toleraba el desorden. Luego subió al dormitorio. Ignacio ya dormía, o fingía hacerlo. Valentina entró al baño y cerró la puerta con seguro. Miró su reflejo en el gran espejo. Un rostro pálido, ojos enrojecidos por las lágrimas, manchas rojas en el cuello que para la mañana se convertirían en moretones. 25 años. Tenía solo 25 años y se sentía de 50. Abrió la regadera y se desvistió. Los chorros calientes le quemaron la piel, pero Valentina no bajó la temperatura. Era una gran distracción de los pensamientos, de los recuerdos, de la conciencia de que mañana todo se repetiría. Hacía mucho que quería divorciarse de él. La idea del divorcio la perseguía día y noche. Pero año y medio atrás, cuando se atrevió a mencionarlo, Ignacio la acorraló contra la pared y le susurró al oído: «Si alguna vez se te ocurre pensar en dejarme, te encontraré y te mataré. No lo dudes ni un segundo. Haré que todos piensen que fue un accidente, y luego encontraré a todos los que te ayudaron y me encargaré de ellos también. ¿Entendido?». Ella asintió entonces, y él la besó en la frente, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, Valentina no volvió a hablar de divorcio. Estaba atrapada en una jaula dorada, hermosa y brillante, de la que no había salida. No tenía su propio celular. Ignacio se lo quitó después de la muerte de su madre. No tenía dinero. Él controlaba todas las cuentas. No tenía amigos. Él le prohibió hablar con nadie. Y cuando necesitaba salir de casa, a la tienda, al médico, a dar un paseo, siempre la acompañaba León. El guardaespaldas silencioso de rostro pétreo que la seguía a todas partes, vigilando que no dijera una palabra de más a nadie. Valentina cerró la llave y salió de la ducha. Se secó con una toalla, se puso el camisón y entró sigilosamente al dormitorio. Se acostó en su lado de la enorme cama, manteniéndose lo más lejos posible de Ignacio. Cerró los ojos y se obligó a respirar de manera uniforme. Mañana se despertaría, forzaría una sonrisa y desempeñaría el papel de la esposa perfecta, porque no tenía otra opción. La luz de la mañana se colaba a través de las pesadas cortinas, dibujando una franja dorada en el techo del dormitorio. Valentina se despertó al sentir que alguien le acariciaba el cabello. Abrió los ojos y vio a Ignacio, inclinado sobre ella con una sonrisa. «Buenos días, mi amor», susurró él y la besó en los labios. Valentina se quedó rígida. Su cuerpo se tensó instintivamente, pero se obligó a relajarse y corresponder al beso. Para él, la noche anterior era como si nunca hubiera existido, como si no la hubiera estrangulado en el recibidor, ni la hubiera tirado al suelo, ni la hubiera obligado a pedir perdón. Siempre era así después de sus ataques de ira, cariñoso, atento, casi tierno, como si intentara enmendar su culpa sin admitir que era culpable. Valentina había entendido hacía mucho ese ciclo de violencia, arrepentimiento, calma y de nuevo violencia, un círculo infinito del que no había salida. «Buenos días», respondió en voz baja, esforzándose para que su voz sonara natural. Ignacio le pasó los dedos por la mejilla, y ella vio en sus ojos esa expresión que la hacía encogerse por dentro. Posesión. La miraba como si fuera su juguete, su propiedad, su presa, con la que podía hacer lo que quisiera. «Hoy estás especialmente hermosa», dijo él, besándole el cuello. Valentina cerró los ojos, obligándose a soportarlo. Sus labios tocaron el lugar donde la noche anterior habían estado sus dedos, y apenas contuvo un gemido de dolor. Los moretones probablemente ya habían aparecido. «¿No te duele?», preguntó Ignacio, pero en su voz no había una preocupación real, más bien curiosidad. «No», mintió ella. «Bien», sonrió y se apartó. «Vístete. Desayunamos juntos». Ignacio se levantó de la cama y se dirigió al baño. Valentina se quedó acostada, mirando el techo. El corazón le latía con fuerza, las palmas le sudaban. Se levantó lentamente y se acercó al espejo.
En su cuello se extendían manchas moradas que replicaban exactamente la forma de los dedos de Ignacio. Se las rozó con las yemas de los dedos e hizo una mueca de dolor. Necesitaba ponerse algo para ocultarlo. Abrió el armario y sacó un suéter de cuello alto azul oscuro. Se lo puso, lo metió dentro de unos jeans y se examinó críticamente en el espejo. Los moretones no se veían bien. Cuando Valentina bajó al primer piso, Ignacio ya estaba sentado a la mesa en el comedor. Frente a él había un periódico y a su lado una taza de café. Leía las noticias financieras sin levantar la cabeza. Valentina se sentó enfrente y se sirvió un té. Ana, la empleada doméstica, trajo los platos con el desayuno, chilaquiles, pan tostado, fruta fresca. Todo perfectamente preparado, bellamente servido, como en un restaurante. Comieron en silencio. Solo el tic-tac del reloj en la pared rompía la quietud. Valentina miraba su plato, masticando mecánicamente la comida que le parecía insípida. ¿Pensaba en ese día? ¿En esa fecha que Ignacio? Por supuesto. Había olvidado. Mi amor, se atrevió a decir finalmente, dejando el tenedor a un lado. ¿Recuerdas qué día es hoy? Ignacio apartó la vista del periódico y la miró. Un destello de irritación cruzó sus ojos. No le gustaba que lo interrumpieran. No, respondió secamente, bajando de nuevo la mirada a la página. ¿Algo importante? Valentina apretó los puños debajo de la mesa. Por supuesto que no lo recordaba. Para él, la muerte de su madre no significaba nada. Doña Margarita había sido solo un instrumento que utilizó para conseguir a Valentín. Es el aniversario de la muerte de mi madre, dijo en voz baja. Quisiera ir al panteón. ¿Te parece bien? Incluso ahora. Incluso para eso. Tenía que pedir permiso. Valentina se odiaba por esa debilidad, por esa sumisión. Pero, ¿qué podía hacer? Ignacio finalmente levantó la cabeza y la miró con atención. Un segundo, dos. Valentina contuvo la respiración, esperando una negativa o alguna otra humillación. Está bien, asintió él y volvió al periódico. León te llevará. Gracias, exhaló Valentina. Solo no te tardes, añadió Ignacio, sin mirarla. Entendido, asintió ella. Ignacio terminó su café, dobló el periódico y se levantó. Me voy. Nos vemos en la noche. Se inclinó y le dio un beso corto en la coronilla. Pórtate bien. Valentina lo siguió con la mirada. El sonido de la puerta principal al cerrarse resonó en la casa vacía. Se quedó sentada a la mesa, mirando el desayuno a medio comer. Ana entró silenciosamente al comedor y comenzó a recoger los platos. ¿Se le ofrece algo más, señora Valentina? Preguntó en voz baja. No, gracias. Ana, Valentina se levantó de la mesa. Voy a ir al panteón. Prepara unas flores, por favor. Claro que sí, asintió la empleada. Valentina subió al dormitorio y tomó su bolso, pequeño y elegante, en el que solo cabían un labial, un pañuelo y un poco de efectivo que Ignacio le daba para gastos menores. Se miró en el espejo una vez más. Un rostro pálido, ojeras que ni el maquillaje podía ocultar. El suéter de cuello alto escondía de manera segura los moretones en su cuello. Cuando bajó, León ya la esperaba en la entrada. Un hombre corpulento de unos 40 años, con un rostro duro y fríos ojos grises. Llevaba más de 10 años trabajando como guardaespaldas de Ignacio y cumplía todas sus órdenes sin chiste. ¿Lista, señora Valentina? Preguntó. Sí. Tomó el ramo de crisantemos blancos que Ana había preparado. Salieron de la casa. Una camioneta negra con vidrios polarizados esperaba en el camino de entrada. León abrió la puerta trasera y Valentina entró. El interior olía a cuero y a ambientador. Dejó las flores a su lado y miró por la ventana. El vehículo arrancó, salió por las puertas de la mansión y se dirigió por la ancha avenida. Valentina observaba la ciudad pasar. Gente común y corriente se apresuraba a sus asuntos. Alguien iba al trabajo con una taza de café en la mano. Unos estudiantes se agolpaban en la entrada de la universidad. Una joven pareja se abrazaba en una parada de autobús. La vida normal. La vida que ella nunca había tenido y que, al parecer, nunca tendría. Una mujer con una carriola cruzaba la calle, sonriéndole a su bebé. Un anciano paseaba a su perro. Unos adolescentes se reían, mirando algo en sus teléfonos. Todas esas personas eran libres. Podían ir a donde quisieran, hablar con quien quisieran, vivir como quisieran. Y ella vivía en una jaula de oro, sin derecho a voz, sin derecho a elección, sin derecho a la vida. León se dirigió al guardaespaldas cuando ya se acercaban al panteón. ¿Puedo al menos ir sola hasta la tumba de mi mamá? Lo escuchó suspirar. El señor Ignacio no dio permiso, respondió él con tono neutro. Iré con usted. Pero es mi madre, protestó Valentina. Necesito estar a solas con ella, aunque sea unos minutos. Lo siento. Señora Valentina, León estacionó la camioneta junto a la entrada del panteón y apagó el motor. La orden es la orden. Estaré cerca.
Valentina apretó los labios, conteniendo las lágrimas de rabia e impotencia. ¿Ni siquiera aquí? ¿Ni siquiera ante la tumba de su madre? La dejaban sola. Incluso aquí la vigilaban. Salieron del vehículo. El viento de noviembre era frío y punzante. Valentina se estremeció y abrazó las flores con más fuerza. Caminaron en silencio a través de la entrada del panteón y avanzaron por la avenida central. La tumba de doña Margarita se encontraba en la parte más alejada, bajo un viejo pirul. Una modesta lápida de granito gris. Una fotografía en la que su mamá sonreía. Joven, hermosa, sana. No como Valentina la había visto en sus últimos meses de vida. Valentina se arrodilló ante la tumba y colocó las flores al pie de la lápida. León se apartó unos pasos, pero ella sentía su presencia a sus espaldas. «Hola, mamita», susurró Valentina, pasando los dedos por el frío granito. «Perdón por no haber venido antes. Ignacio, él no me dejaba». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, y no intentó detenerlas. «Mamita, ¿cómo pudiste dejarme en este infierno?» Su voz se quebró. «No tienes idea de lo difícil que es para mí vivir. Cada día, cada noche no sé cuánto más podré aguantar. Me duele tanto. Mamá, tanto». Lloraba, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. León no se acercó, no la interrumpió. Quizás aún le quedaba algo de humanidad. Valentina no supo cuánto tiempo permaneció así. Quizás 1 minuto, quizás 10. El tiempo había perdido su significado. Lloraba por todo, por los años perdidos, por la vida robada, por no poder ser nunca quien había querido ser. Arregló las flores y se incorporó sobre sus rodillas, preparándose para levantarse. Y entonces su mirada se posó en algo extraño. Al pie de la lápida, justo al lado del ramo, había una pequeña bolsa de plástico transparente, con algo envuelto dentro. Valentina frunció el ceño. Miró a León. Estaba de espaldas a ella, hablando por teléfono. El corazón se le aceleró. Rápidamente, Valentina tomó la bolsa y la desenvolvió. Dentro había una hoja de papel doblada varias veces. Al instante la arrugó y la metió en el bolsillo de sus jeans, y le extendió la bolsa vacía a León. «Hay basura tirada», dijo, tratando de que su voz sonara tranquila. «Tírela, por favor». León se dio la vuelta. Tomó la bolsa y asintió. Valentina se levantó, se sacudió las rodillas y miró una vez más la fotografía de su madre. «Adiós, mamá», susurró. «Volveré». Caminaron de regreso al auto. Durante todo el trayecto a casa, no pudo pensar en otra cosa que no fuera la nota. Sus dedos apretaban el borde de su bolso, las piernas le temblaban de tensión. Necesitaba saber qué decía esa hoja, pero no podía sacarla frente a León. Finalmente, la camioneta llegó a la mansión. Valentina bajó, le dio las gracias al guardaespaldas y entró rápidamente a la casa. Ana estaba en la cocina, preparando el almuerzo. Ignacio no estaba. No regresaría hasta la noche. Valentina subió al dormitorio, cerró la puerta y se apoyó en ella. Le temblaban las manos mientras sacaba del bolsillo la hoja arrugada. La alisó con cuidado y comenzó a leer. «Valentina, apenas me enteré de que mamá murió. Una vecina me dijo cuando volví a la casa y vi que ya vivía otra gente. No supe a dónde te habías ido. Comunícate conmigo al número de abajo. Iván». Debajo del texto había un número de teléfono. Valentina releyó la nota 3 veces, sin poder creer lo que veía. Iván, su hermano. El mismo Iván que 10 años atrás se había peleado con su madre por una tontería y se había ido a estudiar a otra ciudad. El mismo Iván del que no habían tenido noticias en todos esos años. Su mamá le había dicho que él no quería saber de ellas, que había comenzado una nueva vida, que las había olvidado. El corazón de Valentina latió más rápido. En su pecho surgió algo extraño, algo que casi había olvidado en esos 7 años. Esperanza. Una esperanza débil, fantasmal, pero real. Valentina estaba de pie junto a la ventana del dormitorio, mirando el camino de entrada. Eran casi las 7 de la noche e Ignacio aún no había llegado. Normalmente, eso le causaría ansiedad, pero hoy agradecía cada minuto extra sin él. Necesitaba tiempo para calmarse, para ordenar sus pensamientos, para idear un plan. La nota de Iván estaba en su neceser, el único lugar donde Ignacio nunca miraba. La había releído decenas de veces en las últimas horas, memorizando cada palabra, cada letra. Se aprendió el número de teléfono de memoria y habría destruido la nota, pero no se atrevía. Era el único rastro tangible de esperanza. El sonido de las puertas abriéndose la devolvió a la realidad. El auto negro de Ignacio entró en la propiedad y se detuvo frente a la entrada. Valentina se alejó de la ventana. Se pasó las manos por la cara, enderezó los hombros. Era hora de actuar. Bajó rápidamente y recibió a su esposo en el recibidor. Ignacio se estaba quitando el abrigo. En su rostro jugaba una sonrisa de satisfacción. Eso significaba que el día había sido un éxito. «Hola»,
Mi amor, Valentina se acercó y lo abrazó. ¿Cómo te fue? Ignacio arqueó una ceja sorprendido. Normalmente, ella lo recibía con una contención forzada. ¿Por obligación? No porque quisiera. Excelente. Firmamos el contrato con los alemanes, la atrajo hacia él y la besó. ¿Y tú? ¿Fuiste al Panteón? Sí. Gracias por dejarme ir, se apretó más contra él. Te comportas de forma extraña. Ignacio se apartó y la miró con atención. ¿Pasó algo? No. Solo, Valentina lo tomó de la mano. Solo que en la tumba de mamá me puse a pensar que tú y yo pasamos muy poco tiempo juntos. Que siempre estoy enojada, resentida, cuando debería valorar lo que tengo. Era una mentira. Y cada palabra le costaba un esfuerzo. Pero vio cómo Ignacio se relajaba, cómo sus ojos se suavizaban. Me alegra que por fin lo entiendas, le pasó una mano por el cabello. ¿Yo hago todo por ti? Valentina, te doy todo lo que podrías desear. ¿Excepto la libertad? Quiso decir ella. Excepto el derecho a ser una persona y no una cosa. Pero solo asintió y sonrió. Lo sé. Perdóname por haberme equivocado, las palabras le quemaban la lengua. Pero continuó. Anda, cámbiate. Ahora mismo sirvo la cena. Ana preparó tu platillo favorito. Ignacio la besó una vez más y subió las escaleras. Valentina se quedó en el recibidor, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Se odiaba por este juego. Odiaba tener que fingir, que aparentar amor por el hombre que la estaba matando lentamente por dentro. Durante la cena, Valentina fue atenta y cariñosa. Le preguntó a Ignacio sobre su trabajo, sobre el nuevo contrato, sobre sus planes a futuro. Se rió de sus chistes, le tocó la mano, lo miró a los ojos. Hizo todo lo posible para que él viera a la esposa ideal. ¿Sabes?, dijo Ignacio, sirviéndose un whisky. Así me gustas. Dócil, tierna. Debería habértelo hecho entender antes. Valentina tragó el nudo que tenía en la garganta. Tenías razón, bajó la mirada. Me comportaba como una niña malcriada. Pero ahora entiendo que tú eres el jefe en esta casa, y debo respetarlo. Ignacio sonrió satisfecho y se estiró hacia ella por encima de la mesa. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca, justo donde estaban las cicatrices. Así me gusta, pasó el pulgar sobre los viejos cortes. Entonces, no más tonterías, no más histerias, no más intentos de escape, ¿verdad? No más, susurró Valentina, sintiendo como el miedo y la repugnancia la carcomían por dentro. Bien, porque si alguna vez intentas dejarme, te encontraré. Su voz se volvió más baja, pero por eso mismo más aterradora. Y entonces te irá muy mal. ¿Recuerdas lo que te prometí? ¿No? Lo recuerdo. Valentina se obligó a mirarlo. Pero no me iré a ninguna parte. Soy tu esposa para siempre. Ignacio soltó su mano y se reclinó en la silla. Así está mejor. Termínate el vino. Vamos arriba. La velada se convirtió en noche. Valentina se esforzó por ser quien él quería que fuera. Cariñosa, apasionada, deseada. Cada caricia la hacía estremecerse por dentro, pero no lo demostró. Lo besó, lo abrazó, le susurró las palabras adecuadas, e Ignacio le creyó. Lo vio en sus ojos, en la forma en que la miraba con satisfacción y orgullo, como a un trofeo que finalmente se había sometido por completo. Más tarde, yacían en la cama. Ignacio le acariciaba la espalda mientras Valentina apoyaba la cabeza en su pecho, fingiendo estar en paz. ¿Qué te pasó?, preguntó él de repente. Nunca habías sido tan tierna conmigo, ni siquiera al principio. Cuando recién nos casamos, Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había sobreactuado. Él sospechaba algo. Es que ya no quiero que me hagas daño. Levantó la cabeza y lo miró. Estoy cansada de esto. Ignacio. ¿Cansada de las peleas? ¿De los gritos? ¿De los moretones? Quiero que estemos bien, que no te enojes conmigo. ¿Es tan extraño? Él la miró en silencio durante unos segundos, y Valentina temió que no le creyera, que viera la mentira en sus ojos. Pero entonces Ignacio sonrió y la acercó más. No, no es extraño. Solo es inusual. La besó en la frente. Deberías haberlo entendido antes. Te habrías ahorrado muchos disgustos. Sí, susurró Valentina. Tienes razón. Permanecieron un rato más en silencio. Valentina escuchaba su respiración, contando los segundos. Finalmente, Ignacio bostezó y se giró de lado. Buenas noches, mi amor, murmuró. Buenas noches, respondió ella. Valentina se quedó inmóvil, mirando la oscuridad. La respiración de Ignacio se volvió cada vez más regular. Su cuerpo se relajó. Pasaron 10 minutos. 15, 20. Giró lentamente la cabeza y lo miró. Dormía. El corazón le latía con tanta fuerza que temió que lo despertara. Se incorporó con cuidado sobre los codos. Ignacio no se movió, respiraba profunda y rítmicamente. Ahora o nunca. Lenta, muy lentamente. Valentina apartó la cobija y se sentó en la cama.
Cada movimiento parecía ensordecedor en el silencio de la noche. Ignacio dormía boca arriba, con los brazos extendidos. Su celular estaba en el buró de su lado de la cama. Valentina se levantó. El piso de madera crujió bajo su pie y ella se congeló, sin respirar. 1 segundo. 2, 3. Ignacio no se despertó. Dio otro paso, se estiró hacia el buró. Sus dedos tocaron el metal frío del teléfono. Lo tomó, apretándolo contra su pecho, y retrocedió lentamente hacia la puerta. Un paso más. Otro. Salió al pasillo y cerró la puerta del dormitorio. Solo entonces pudo exhalar. Rápidamente, fue al baño y se encerró. Encendió la luz, se sentó en el borde de la tina, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. La pantalla exigía una contraseña. El corazón se le fue a los pies. La contraseña. Maldición, ¿cómo pudo olvidarla? Valentina cerró los ojos, intentando recordar. Había visto a Ignacio desbloquear el teléfono cientos de veces. Recordaba sus dedos, sus movimientos. Era algo simple. A él no le gustaban las contraseñas complicadas. Intentó la fecha de su boda. Incorrecto. La fecha de su cumpleaños. Incorrecto. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Le quedaba un intento, o el teléfono se bloquearía e Ignacio sabría que alguien había intentado acceder a él. Valentina respiró hondo y marcó la última combinación que se le ocurrió, 7-7-7. El número favorito de Ignacio. El teléfono se desbloqueó. Apenas pudo contener un suspiro de alivio. El cursor parpadeaba en una pantalla vacía. Valentina comenzó a teclear, intentando escribir rápido pero sin cometer errores. Iván, vivo en una jaula de oro. No tengo celular. Siempre ando con un guardaespaldas. No puedo hablar con nadie. El martes voy al ginecólogo. Ponte de acuerdo con la doctora para que podamos hablar. No respondas a este número. Valentina. Añadió la dirección de la clínica y la hora de la cita. 2:30 releyó el mensaje 3 veces, revisando cada palabra. Luego, respiró hondo y presionó enviar. Valentina se quedó sentada, mirando la pantalla, sin poder creer que lo había hecho. Le había escrito a Iván. Le había pedido ayuda. Había dado el primer paso hacia la libertad. Entró a los mensajes enviados y borró el que le había mandado a Iván. Se levantó y miró su reflejo en el espejo. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos, los labios le temblaban. Se veía asustada. Tenía que calmarse. Se lavó la cara con agua fría, se secó con una toalla y respiró profundamente. Todo saldría bien. Simplemente devolvería el teléfono a su lugar, se iría a dormir y nadie se enteraría de nada. Apagó la luz del baño, abrió la puerta y se asomó al pasillo. Silencio. Se acercó al dormitorio y abrió la puerta con cuidado. Ignacio seguía durmiendo en la misma posición. De puntillas, Valentina se acercó a su lado de la cama y dejó el teléfono en el buró. Exactamente como estaba antes. Rodeó la cama y se acostó en su lugar. Se cubrió con la cobija hasta la barbilla. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que despertaría a Ignacio. Pero él siguió durmiendo, sin sospechar nada. Valentina permaneció con los ojos abiertos, mirando el techo. No podía dormir. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza uno tras otro, sin darle paz. ¿Y si Iván no lograba nada? ¿Y si no podía ponerse de acuerdo con la doctora? ¿Y si la doctora se negaba a ayudar o le contaba todo a Ignacio? 1.000.000 de «y si» pululaban en su mente, impidiéndole calmarse. Se giró de lado, mirando a Ignacio dormir. Ni siquiera se atrevía a imaginar qué pasaría si él descubría que había usado su teléfono. La mataría. O algo peor. Los 4 días siguientes se arrastraron con una lentitud tortuosa. Valentina caminaba por la casa como si pisara un campo minado, temerosa de dar un paso en falso, de decir la palabra equivocada. Cada mañana se despertaba con un solo pensamiento, un día menos para el martes, un día menos para encontrarse con Iván. Continuó interpretando el papel de la esposa ideal, le sonreía a Ignacio, le preparaba su platillo favorito. No discutía, no se oponía. Él estaba satisfecho con estos cambios y de buen humor, incluso le regaló un vestido nuevo, caro y elegante, que ella se probó de inmediato y le agradeció con una sonrisa forzada. El domingo por la noche, mientras estaban sentados en la sala, Valentina se armó de valor y habló de su visita al médico. Mi amor, comenzó con cautela. ¿Recuerdas que el martes tengo cita con la ginecóloga? ¿Verdad? Ignacio apartó la vista de su laptop y la miró. Sí, lo recuerdo. Solo quería asegurarme de que no te molestara. No quiero que te preocupes, le puso una mano en el hombro. Valentina, es tu salud. Claro que no me molesta, cubrió la mano de ella con la suya. ¿León te llevará? Como siempre. Solo no te tardes mucho. Claro. Seré rápida, asintió ella, tratando de ocultar su alivio. El lunes, Valentina apenas podía quedarse quieta. Mañana vería a su hermano.
Mañana todo podría cambiar. Repasaba mentalmente los posibles escenarios del encuentro, pensaba en qué le diría a Iván, en cómo le explicaría la situación en los pocos minutos que tendrían. La noche anterior al martes casi no durmió. Yacía con los ojos abiertos, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Ignacio dormía a su lado, sin sospechar que al día siguiente su esposa se encontraría con el hombre que podría destruir su pequeño imperio de control. Finalmente, llegó la mañana del martes. Valentina se levantó antes de que sonara el despertador, se duchó, se vistió con esmero. Eligió unos jeans sencillos y un suéter, nada llamativo, nada que pudiera atraer la atención. Durante el desayuno, Ignacio estaba de buen humor. No olvides preguntarle a la doctora por unas vitaminas, dijo entre sorbos de café. Últimamente te ves algo pálida. Claro. Le preguntaré, asintió Valentina. Y en la noche prepara algo ligero. Después de la junta no me apetece comida pesada. Por supuesto. Mi amor. Ignacio terminó su café, la besó de despedida y se fue al trabajo. Valentina se quedó sentada a la mesa, mirando el reloj. Faltaban 5 horas para la cita. 5 horas de espera insoportablemente largas. Intentó ocuparse de las tareas del hogar, pero no podía concentrarse. Movía cosas de un lugar a otro, hojeaba revistas sin ver las imágenes. En su cabeza resonaba una sola pregunta: ¿habrá logrado Iván hablar con la doctora? Finalmente, las manecillas del reloj marcaron la 1 de la tarde. Valentina subió al dormitorio, tomó su bolso, revisó su aspecto una vez más. Un rostro pálido, ojeras que ni el maquillaje podía ocultar, pero se veía decente. Sería suficiente. Cuando bajó, León ya la esperaba en la entrada. Silencioso, como siempre, imperturbable. ¿Lista, señora Valentina?, preguntó. Sí, su voz sonó más baja de lo que quería. El trayecto a la clínica duró 20 minutos. Valentina iba en el asiento trasero, apretando las manos para que no le temblaran. La clínica estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno. León se estacionó en la entrada y salió para abrirle la puerta. Entraron. Un vestíbulo amplio y luminoso con sillones cómodos, un mostrador de recepción, olor a antiséptico y a flores frescas. Valentina se acercó a la recepcionista. Valentina Morales. Tengo cita con la doctora Sandoval a las 2:30. Sí, está registrada. Suba al 3er piso. Consultorio 307. Puede pasar. La doctora ya la está esperando, sonrió la recepcionista. Valentina se giró hacia León. Voy a subir. ¿La acompaño hasta el consultorio? Como siempre, dijo él. No, ella negó con la cabeza. Es una doctora para mujeres. No quiero que esté parado afuera de la puerta. Espéreme aquí, por favor. León frunció el ceño, claramente dudando. El señor Ignacio dijo que no la dejara sin supervisión. León, es el ginecólogo. Valentina sintió como todo su cuerpo se tensaba. No voy a escapar por la ventana del consultorio en un 3er piso. Además, seguro hay otras pacientes. ¿Va a quedarse parado frente a la puerta mientras me revisan? Es inapropiado. El guardaespaldas guardó silencio unos segundos y luego asintió. Está bien, pero no se tarde. Si en 40 minutos no sale, entraré yo mismo. De acuerdo, exhaló Valentina. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y tocó. Adelante, se oyó una voz femenina desde dentro. Valentina abrió la puerta y entró. El consultorio era pequeño, pero acogedor. Detrás de un escritorio estaba sentada una mujer de unos 40 años con una bata blanca. La doctora Sandoval, a juzgar por la placa. Y a su lado, en una silla para visitantes, estaba sentado un hombre. Iván. Valentina se quedó paralizada en el umbral, incapaz de moverse. Era mayor de lo que recordaba. El pelo corto, una barba incipiente, traje, corbata, un hombre adulto, hecho y derecho. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Café oscuro. Igual que los de su mamá. Dios mío. Valentina. Iván se levantó de un salto y corrió hacia ella. Abrazó a su hermana, y Valentina rompió a llorar. Toda la tensión de los últimos días, todo el miedo, todo el dolor, todo salió a la superficie. Se aferró a su hermano, como si él fuera el último pilar en este mundo. Tranquila, tranquila. Todo está bien, susurraba Iván, acariciándole el cabello. Estoy aquí. Todo va a estar bien. Perdón. No quería, sollozó ella. Tenemos poco tiempo, dijo Iván, sentándola en la silla. Hay que hablar rápido. ¿El guardaespaldas está en el pasillo? Sí. Tengo 40 minutos como máximo. Valentina sacó un pañuelo de su bolso y se secó la cara. De acuerdo. Escúchame con atención. Iván se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos. ¿Quién es tu esposo y qué está pasando? Recibí tu mensaje y no lo podía creer. Ignacio Morales Rivas, comenzó Valentina, con la voz temblorosa. ¿Después de que te fuiste? 3 años después.
Pasó algo terrible. A mamá le diagnosticaron cáncer. Necesitaba una operación urgente, muy cara, en el extranjero. No teníamos el dinero que se necesitaba. Dios mío, susurró Iván, ¿por qué no me escribiste? Mamá dijo que no querías saber de nosotros, que habías empezado una nueva vida y te habías olvidado de nosotras. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Valentín. No sabía cómo encontrarte. No tenía tus datos. Eso no es verdad, y protestó Iván. Intenté contactar a mamá muchas veces. Le escribí cartas, llamé al número antiguo, pero nunca respondió. Nunca me dijo nada de eso. Valentina negó con la cabeza. Continúa. ¿Qué pasó después? Iván le apretó las manos con más fuerza. Yo tenía 18 años. Busqué trabajo, pero nadie pagaba lo que necesitábamos, y no había tiempo. La operación tenía que hacerse de inmediato. Valentina respiró hondo. Y entonces apareció él. Ignacio. Era amigo de unos conocidos de mamá. Se enteró de nuestra situación y propuso un trato. ¿Qué trato? Iván palideció. Él pagaría la operación si yo me casaba con él. Teníamos que firmar un acuerdo prenupcial y él transferiría el dinero a la clínica. La voz de Valentina se hizo un susurro. Mamá se opuso, pero yo acepté. No tenía opción. Iván, ella habría muerto sin esa operación. Valentina, pensé que podría manejarlo. Que solo eran papeles, un contrato. Interpreté el papel de la tonta enamorada y él me creyó. Nos casamos. Pagó la operación. Mamá sobrevivió a todo. La dieron de alta. Pensé que todo había terminado. Valentina se cubrió el rostro con las manos. Pero 6 meses después, de todos modos murió. ¿Qué te hace él? Iván apartó suavemente sus manos del rostro. Dime la verdad. Valentina guardó silencio unos segundos, luego se quitó lentamente la bufanda del cuello. Iván ahogó un grito al ver los restos de los moretones. Te golpea, su voz estaba llena de rabia. Ese infeliz. Iván se levantó de un salto y caminó por el consultorio. Lo voy a matar. ¿Cómo se atreve? Baja la voz. Iván, por favor, se asustó Valentina. Nos pueden oír. ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no llamaste a la policía? Volvió hacia ella. Me quitó el celular. No puedo salir de casa sola. Siempre estoy con el guardaespaldas. No tengo dinero, ni documento. Él guarda todo en una caja fuerte. Intenté hablar de divorcio hace 1 año y medio. Valentina levantó la mano izquierda, mostrando las cicatrices en su muñeca. Dijo que me mataría si intentaba irme. Y unos meses después de eso, yo intenté suicidarme. Iván cayó de rodillas frente a ella y le tomó el rostro entre las manos. Valentina. Mi pequeña Valentina, perdóname. Perdón por no haber estado ahí. Perdón por que hayas pasado por esto sola. Ahora me ha aislado de todo contacto. Vivo en una jaula de oro. No tengo vida. Iván, solo existo, apoyó su frente contra la de él. Ayúdame, por favor. Eres mi única esperanza. Te ayudaré. Te lo juro. Te sacaré de ahí, la abrazó con fuerza. Escúchame bien. Ahora soy abogado. Trabajo en una firma importante. Me especializo en derecho familiar. Tengo contactos, tengo experiencia. Podemos acorralarlo. Pero necesitamos pruebas. ¿Qué pruebas? Se apartó Valentina. Cualquier cosa que confirme su violencia. Fotos de los moretones, grabaciones de conversaciones, informes médicos, si los hay. Todo lo que tengas o puedas conseguir. Iván sacó un pequeño smartphone de su bolsillo. Te traje este teléfono. Es viejo, sencillo, pero funciona. Llévalo siempre contigo. Escóndelo donde no lo encuentre. Valentina tomó el teléfono con manos temblorosas. ¿Y si lo descubre? No lo hará si eres cuidadosa. Mi número ya está guardado en los contactos como doctor. Si algo pasa, escríbeme o llámame. Estaré siempre disponible. Iván le apretó los hombros. A partir de hoy, fotografía todos los moretones, todas las lesiones. Si te amenaza, grábalo con la grabadora de voz. Si hay documentos, registros, lo que sea, fotografíalo y envíamelo. ¿De acuerdo?, asintió Valentina. ¿Y luego qué? Luego yo reuniré información por mi lado. Registros médicos de los hospitales a los que te han llevado. Testimonios de vecinos, si vieron o escucharon algo. Todo lo que ayude a demostrar que te maltrata sistemáticamente y te retiene contra tu voluntad. Es un hombre poderoso. Iván, tiene mucho dinero y conexiones, susurró Valentina. Yo también tengo conexiones. Y la ley está de nuestro lado. Iván le tomó la mano. Tomará tiempo, quizás 1 mes, quizás más. Pero en cuanto reunamos todas las pruebas, ese desgraciado pagará por todo. Por cada moretón, por cada lágrima, por cada día que pasaste en ese infierno. Valentina miraba a su hermano a través de las lágrimas. Por primera vez en 7 años, sentía algo parecido a la esperanza. ¿Una esperanza real? Tangible. Tengo que irme, miró el reloj. Ya pasaron 20 minutos. Anda. Ten cuidado. Compórtate como siempre.
No le des motivos para sospechar nada. Iván la ayudó a levantarse. Y recuerda, no estás sola. Estoy contigo. Superaremos esto junto. Valentina abrazó a su hermano por última vez, escondió el teléfono en lo más profundo del bolsillo de sus jeans y miró a la doctora. Gracias, dijo en voz baja. Suerte, asintió la doctora. León estaba sentado en un sillón del vestíbulo, hojeando una revista. Al verla, se levantó. ¿Todo en orden? Sí, todo bien, Valentina sonrió. Aunque por dentro todo le temblaba. Salieron de la clínica y subieron al auto. Valentina miraba por la ventana, sintiendo que todo podía cambiar. La mañana siguiente comenzó como si nada. Valentina se despertó con el suave contacto de unos labios en su frente. Ignacio estaba de pie junto a ella, ya vestido con su traje, con una sonrisa en el rostro. Buenos días, mi amor, susurró. Ella abrió los ojos y se obligó a sonreírle de vuelta. Buenos días, ya desayuné. Te espero abajo. Apúrate. La besó una vez más y salió del dormitorio. Valentina se quedó acostada unos segundos, mirando al techo. En el bolsillo de su pijama estaba el teléfono que le había dado Iván. Había dormido con él toda la noche, temiendo que Ignacio pudiera encontrarlo accidentalmente. Pero él ni siquiera la había tocado, simplemente se acostó y se durmió. Se levantó, escondió rápidamente el teléfono en un bolsillo secreto de su bolso y bajó. Ignacio estaba sentado a la mesa del comedor con una tablet en las manos, revisando unos documentos. Valentina se sentó enfrente y se sirvió café. Ana trajo un plato con omelette y pan tostado. Comieron en completo silencio. Valentina miraba a Ignacio de reojo. Se veía concentrado, absorto en su trabajo. Ni siquiera levantó la vista hacia ella. Para él, ella era solo una parte del mobiliario, un objeto cómodo y hermoso que debía estar en su lugar. Terminó su café, aunque le pareció amargo y sin sabor. Ignacio seguía estudiando los documentos, ignorando por completo su presencia. Unos minutos después, se levantó, tomó su saco de la silla de al lado y se dirigió a la salida. Me voy. Regresaré tarde en la noche. No me esperes, lanzó al pasar. De acuerdo. Que tengas un buen día, respondió Valentina. La puerta se cerró tras él. El sonido del motor del auto, el chirrido de las puertas. Silencio. Valentina se quedó sentada a la mesa, mirando el desayuno a medio comer. Señora Valentina, ¿se le ofrece algo más?, preguntó Ana, entrando al comedor. No, gracias. Valentina subió al dormitorio. Se sentó en el borde de la cama y sacó el teléfono de su escondite en el bolso. En la pantalla había un mensaje de Iván, enviado tarde en la noche. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Recuerda, fotografía todo lo que pueda usarse como prueba. Yo estoy trabajando por mi lado. Pronto te sacaremos de ahí. Valentina tecleó rápidamente una respuesta. Todo normal. Reuniré información como dijiste. Gracias por todo. Iván envió el mensaje y guardó el teléfono de nuevo. Debía ser cuidadosa. Muy cuidadosa. Se acercó al espejo y miró su reflejo. Los moretones en su cuello casi habían desaparecido. Solo quedaban unas débiles manchas amarillentas. Les tomó una foto con el teléfono, aunque la calidad de la imagen no era muy buena, pero era mejor que nada. El mes transcurrió en una tensa espera. Valentina fotografiaba cada día los moretones que aparecían después de los arrebatos de ira de Ignacio. Grababa sus amenazas en la grabadora de voz cuando él estaba lo suficientemente borracho como para no notar el teléfono encendido en su bolsillo. Tomaba fotos de los documentos de su caja fuerte cuando él olvidaba cerrarla. Iván trabajaba por su lado. Recopilaba informes médicos, entrevistaba a vecinos, encontraba testigos. Era metódico y paciente, construyendo el caso pieza por pieza, como un rompecabezas. Y finalmente, llegó el día. Valentina estaba sentada en la sala cuando escuchó el timbre. Ignacio estaba en casa. Una rara ocasión para un sábado por la mañana. Bebía café y leía el periódico. Relajado y satisfecho consigo mismo. ¿Quién podrá ser?, murmuró, dejando el periódico a un lado. León. Abre. El guardaespaldas fue hacia la puerta. Valentina escuchó cómo se abría la cerradura. Luego voces. Una de ellas le era familiar. El corazón se le aceleró. Ignacio Morales Rivas, se escuchó una voz masculina y segura desde el recibidor. ¿Quiénes son ustedes?, respondió Ignacio, y en su tono apareció la irritación. Valentina se levantó y fue al recibidor. En la puerta estaba Iván, con un traje oscuro y un portafolio en la mano. A su lado había otro hombre, su colega, al parecer. León los miraba con recelo. Ignacio estaba en el centro del recibidor, con los brazos cruzados. Su rostro expresaba una curiosidad despectiva. Señor Morales, comenzó Iván, sacando una carpeta de su portafolio. Mi nombre es Iván Guerrero Montt. Soy abogado.
Tengo información de que usted retiene ilegalmente a su esposa. Ignacio se rió, fuerte, burlonamente. ¿Qué estupidez es esa? ¿De qué habla? He preparado documentos que también confirman que usted la maltrata sistemáticamente. Iván abrió la carpeta y sacó varias hojas. Fotografías de las lesiones, informes médicos, testimonios de testigos. Todo está aquí. El rostro de Ignacio se ensombreció. Dio un paso hacia Iván. ¿Me estás amenazando? Sí, Seo. Para nada, Iván se encogió de hombros con calma. Solo le estoy advirtiendo. Si no quiere que esta información se filtre a los medios y a las autoridades, le recomiendo que deje ir a Valentina. Hoy. Ahora. ¿Y si me niego? Ignacio sonrió con desdén, claramente sin tomar en serio la amenaza. Entonces, en una hora, esta información llegará a manos de periodistas de varias publicaciones importantes. Iván miró su reloj. Y por cierto, si algo me sucede y no me comunico en los próximos 60 minutos, la información se publicará de todos modos, automáticamente. Me he encargado de eso. Ignacio lo miró durante unos segundos y luego se echó a reír aún más fuerte. ¿Hablas en serio? ¿Y quién diablos eres tú para venir a mi casa con estas tonterías? Soy el hermano de Valentina, respondió Iván con calma. La risa de Ignacio se cortó en seco. Miró a Iván, luego a Valentina, que estaba de pie junto a la pared de la sala. Ella no tenía más familia que su madre, dijo lentamente, y en su voz apareció la incertidumbre. Eso es lo que usted creía, sonrió Iván. Pero se equivocó. Y ese error le costará caro si no deja ir a mi hermana ahora mismo. Ignacio se giró hacia Valentina. Sus ojos ardían de furia. Tú, dio un paso hacia ella. Tú organizaste esto. Valentina retrocedió, pero Iván fue más rápido. Se interpuso entre ellos. Ni se le ocurra tocarla, su voz se volvió fría como el hielo. Si le pone un dedo encima, le garantizo que para la noche su nombre estará en las primeras planas de todos los periódicos. Y no de la mejor manera. Ignacio respiraba con dificultad, mirando a Iván con odio. León dio un paso adelante. ¿Listo para intervenir? Pero Ignacio levantó una mano, deteniéndolo. Está bien, dijo entre dientes. Que se largue. Ya no la necesito. Una decisión muy sabia, asintió Iván. Valentina, recoge tus cosas. Solo lo indispensable. Valentina estaba de pie, incapaz de moverse. Estaba sucediendo de verdad. Realmente se iba. Valentina. Anda, dijo Iván suavemente. Te espero aquí. Ella asintió y subió rápidamente al dormitorio. Le temblaban las manos mientras sacaba una pequeña maleta del armario. Metió algunas cosas, jeans, suéteres, ropa interior, cosméticos. El teléfono que le había dado Iván. Miró la habitación en la que había pasado 7 años de su vida. La cama grande, los muebles caros, las hermosas cortinas, la jaula de oro que había sido su prisión. Nunca más volvería aquí. Con la maleta en la mano, Valentina bajó. Ignacio estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Ni siquiera se giró cuando ella apareció. Estoy lista, dijo en voz baja. Entonces, vámonos. Iván tomó su maleta y se dirigió a la salida. Valentina lo siguió, pero en el umbral se detuvo y se dio la vuelta. Ignacio seguía de espaldas a ella. Adiós, Ignacio, dijo. Él no respondió, simplemente siguió inmóvil, como una estatua. Valentina salió de la casa y respiró hondo. El aire fresco llenó sus pulmones. El sol brillaba intensamente. El cielo estaba despejado y azul. En el camino de entrada estaba el auto de Iván. Sube, le abrió la puerta. Valentina se sentó en el asiento del copiloto. El colega de Iván se sentó al volante, e Iván se acomodó atrás. El auto arrancó y salió por las puertas de la mansión. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de alegría, de libertad. Todo está bien. Iván extendió la mano y le apretó el hombro. ¿Eres libre, Valentina? Él no volverá a tocarte. No puedo creerlo, susurró ella. ¿De verdad está pasando? Sí, es verdad. Por primera vez en 7 años, eres verdaderamente libre. Condujeron por la ciudad, y Valentina miraba por la ventana como hipnotizada. Todo parecía diferente, más brillante, más hermoso, más vivo. La gente en las calles, las tiendas, los cafés, los árboles, todo era parte del mundo al que finalmente había regresado. 20 minutos después, se detuvieron frente a un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. Iván salió primero y le abrió la puerta a Valentín. Este es mi departamento, dijo, pero ahora es tuyo. Renté otro lugar mientras todo se resuelve. Iván, no puedo sacarte de tu casa, protestó Valentina. No discutas. Necesitas un lugar seguro donde Ignacio no te encuentre. Este es perfecto. Tomó su maleta y se dirigió a la entrada. El departamento estaba en el 5.º piso. Pequeño, pero acogedor.
2 habitaciones, cocina, baño, paredes claras, muebles sencillos, estanterías con libros a lo largo de las paredes. Ponte cómoda, dijo Iván, dejando la maleta en el suelo. Aquí hay todo lo que necesitas. ¿Hay comida en el refrigerador? La ropa de cama está limpia. Si necesitas algo, llámame a cualquier hora. Valentina abrazó a su hermano y se echó a llorar. Gracias. Gracias por volver. Gracias por salvarme. Hey, tranquila. Le dio una palmada en la espalda. Eres mi hermana. Nunca te dejaré. Nunca. Se sentaron en el sofá, e Iván le contó sobre su vida durante esos 10 años, sobre cómo estudió Derecho, cómo trabajó en diferentes firmas, cómo se convirtió en socio de uno de los mejores despachos de la ciudad. Valentina escuchaba, acurrucada contra su hombro. Se sentía tan bien, tan tranquila a su lado. Por primera vez en muchos años, se sentía segura. ¿Y si no me da el divorcio?, preguntó de repente, y el miedo volvió a oprimirle la garganta. ¿Y si encuentra una manera de traerme de vuelta? No tiene opción, dijo Iván con seguridad. Tenemos todo lo necesario para ganar el caso: fotografías, grabaciones, documentos médicos, testimonios. ¿Firmará todos los papeles? Porque la alternativa es la cárcel y el fin de su carrera. ¿Estás seguro? Absolutamente. Es más, también te pagará una compensación por daño moral. Iván abrazó a su hermana. Recibirás todo lo que te corresponde por ley. Y más. Valentina se acurrucó contra él y cerró los ojos. Por primera vez en 7 años, durmió tranquilamente, sin miedo, sin pesadillas. Simplemente durmió, sabiendo que estaba a salvo. Pasaron varios meses. El divorcio fue difícil, pero Iván mantuvo todo bajo control. Ignacio intentó resistirse, contrató a los mejores abogados, pero las pruebas eran irrefutables. Al final, se rindió, firmó todos los documentos y desapareció de la vida de Valentina para siempre. El día del divorcio definitivo amaneció soleado y cálido. Valentina salió del juzgado con una sonrisa en el rostro. Era libre, oficial y legalmente libre. «Amiga», escuchó una voz familiar. Valentina se dio la vuelta y vio a Isabel, su amiga de la preparatoria, a quien no había visto en muchos años. Alta, con el pelo pelirrojo y rizado, y un vestido llamativo, Isabel parecía un rayo de sol. «Isabel». Valentina corrió hacia ella y se abrazaron. «¿Qué haces aquí, amiga? Ya me preguntaba dónde te habías metido todos estos años». Isabel la abrazó aún más fuerte, como si te hubiera tragado la tierra. «Pero, ¿cómo supiste que estaba aquí?», se sorprendió Valentina. «Iván me llamó ayer. Me dijo que necesitabas apoyo. Me dio la dirección del juzgado». Isabel la tomó de la mano. «Cielos, cómo te extrañé. ¿Dónde estuviste todo este tiempo?». «Es una larga historia». Valentina sonrió entre lágrimas. «Entonces vamos a un café y me lo cuentas todo». Isabel la rodeó con el brazo. «Iván dijo que tenía una junta importante en su oficina, así que estamos tú y yo solas». Caminaron por la calle hasta el café más cercano. ¿Se sentía bien caminar así? Simplemente, libremente, sin guardaespaldas, sin control. Valentina disfrutaba cada paso. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. El mesero les trajo el menú. Pidieron café y pastel. «Bueno, cuéntame». Isabel la miraba con preocupación. «No tuve paz en todos estos años. No entendía a dónde pudiste haberte ido. Te escribí, te llamé, nada. Incluso fui a ver a tu mamá. Pero doña Margarita no me dijo nada claro. Solo que te habías casado y que estabas bien». Valentina respiró hondo. «Mi mamá necesitaba dinero para una operación, y firmé un acuerdo prenupcial», comenzó. «Me casé con un hombre que apenas conocía. Pensé que era solo un trato, pero terminé en una jaula de oro de la que no podía escapar. Siempre con un guardaespaldas, sin teléfono, sin derecho a hablar con nadie». «Dios santo», susurró Isabel, tomándola de la mano. «Eso es horrible. Entonces, ¿estuviste prisionera de ese cómo se llama?». Ignacio Morales Rivas. Valentina apretó la mano de su amiga. «¿7 años, Isabel? 7 años viví en esa casa como en una cárcel». «¿Y cómo lograste escapar?». Isabel escuchaba, conteniendo la respiración. Valentina le contó todo. Sobre la nota en la tumba de su madre, el encuentro con Iván en la clínica, el mes de recolección de pruebas, el día en que su hermano fue a la casa de Ignacio y se la llevó. Isabel lloraba al escuchar su historia. «No puedo creer que hayas pasado por todo eso», se secaba las lágrimas con una servilleta. «Y resulta que ese desgraciado te maltrató durante años, y ahora te quedas sin nada. No es justo». «Bueno», Valentina sonrió, y en sus ojos aparecieron chispas traviesas. «No exactamente sin nada». «¿A qué te refieres?». Isabel se inclinó más cerca. «Al divorciarme de mi esposo según el acuerdo prenupcial que firmamos hace 7 años,
Él se reía en la sala del juzgado. Valentina hizo una pausa. Creía que me había superado con maestría, que me iría sin un centavo porque todo el dinero y las propiedades estaban a su nombre. Y entonces el juez leyó las cláusulas del acuerdo. Basado en el acuerdo prenupcial, la villa en Francia, 3 restaurantes y la casa de campo quedan en posesión de su cónyuge. Valentina sonrió aún más. Al oír eso, mi esposo se atragantó y, mirándome, no pudo articular palabra. Isabel abrió la boca de asombro. ¿Hablas en serio? ¿La villa en Francia y los restaurantes ahora son tuyos? Sí, asintió Valentina. Resulta que mi hermano se convirtió en el mejor abogado de la ciudad. Cuando firmé el acuerdo prenupcial hace 7 años, Ignacio pensó que se había protegido. Pero Iván encontró lagunas en ese contrato, las utilizó. Y ahora, por ley, todas esas propiedades son mías. Y además, me pagó una enorme compensación por daño moral. Somos fabulosamente ricas, Isabel. Dios mío. Isabel se levantó de un salto y la abrazó. Amiga, estoy tan feliz por ti. Tan feliz de que todo haya terminado bien. Sí, Valentina le devolvió el abrazo. 7 años de sufrimiento no fueron en vano. Ahora soy libre, rica y feliz. Se quedaron en el café mucho tiempo, charlando sobre la vida, haciendo planes para el futuro. Y cuando el sol comenzó a ponerse, salieron y caminaron por la ciudad al atardecer. Valentina miraba las luces, la gente, la vida a su alrededor. Y por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente viva, libre, feliz. A su lado estaba su hermano, que había logrado lo imposible. Y por delante tenía toda una vida. Su vida.